Ya ustedes lo saludaron, Germán lo presentó, Alonso, gracias por estar nuevamente esta mañana con nosotros. Han pasado las horas y todavía no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con este Hércules C-130. Ya aparecen distintas teorías respecto a lo que podría haber pasado, tal como lo hablábamos con Mauricio Aventurado, si es que no ha aparecido ni siquiera una pieza, un tornillo del avión, pero finalmente hoy día se da una teoría respecto a un apagón total del sistema eléctrico de la aeronave, a una falla de la estructura, a que podría haber amarizado. Hoy día, ¿qué te suena más a ti de lo que sucedió efectivamente? Bueno, son varias las hipótesis que están presentes, pero primero quiero aclarar, ayer se nos informó aquí de parte de la Fuerza Aérea que el avión iba con ELT. Iba. Lo acreditaron, digamos, y eso es importante. Ya descartamos un grado de incertidumbre. Como dije yo ayer acá en el canal, nosotros vamos a tratar de informar lo que objetivamente conocemos para no crear mayor incertidumbre en los televidentes. Hoy día la situación y el escenario del punto de vista meteorológico es positivo. Las condiciones meteorológicas de temperatura y de viento y de nubosidad son muy buenas. El informe de primera hora de las 7 de la mañana daban que las condiciones están un 50% mejor que ayer. Y bueno, ¿por qué es necesario esto? Porque así la búsqueda, esta operación rastrillo que se está ejecutando, va a permitir a lo mejor detectar partes o piezas de la aeronave, que es lo importante. Sabemos que la aeronave llegó a un punto en la cual perdió todo tipo de comunicación y es atendible la condición de la pérdida total de electricidad o de información de transmisión. Aquí hay que aclarar que están trabajando aviones de combate, helicópteros, por lo tanto tenemos información satelital, tenemos información de radares y de sonares, lo que muy bien decía Mauricio, que una cosa es el radar, la toma, digamos, satelital, y otra cosa es que estos barcos, e incluso la incorporación de submarinos, nos va a permitir ver la profundidad del mar y ver si hay algún objeto extraño. Es importante determinar también qué tipo de cartas de acuerdo existen con respecto al fondo marino. Existen estas cartas, como señalan, que son como curvas de nivel. Y aquí está cartas marítimas, sí. Marítimas, que aquí está, digamos, Cristian, que es geólogo y que es importante. Y es importante él señalar también de que en este manejo de crisis tienen que haber equipos multidisciplinarios. Ayer lo conversábamos con el inspector de la PDI y me decía, bueno, ¿y qué hace la PDI aquí? ¿O cómo puedo cooperar? Muy fácil, pues, inspector. La PDI tiene que cooperar en toda esta información falsa y tendenciosa que se genera. Porque en la medida que tengamos un grupo multidisciplinario trabajando en esto, vamos a demorarnos mucho menos en saber y poder encontrar la aeronave. Mi estimación sigue siendo de que la aeronave está en el mar, porque perdimos todo tipo de comunicación. ¿Y eso explicaría por qué el LT no funcionó? Ayer dejamos muy claro, Julieta, las dos condiciones en las cuales el LT deja de funcionar. Cuando el impacto supera la G que está establecido y cuando realmente el impacto es menor a la G que necesita el golpeo del LT para transmitir. Claro. Cuando es, por decir, un aterrizaje muy suave, el LT no va a accionar. O sea, tenemos dos variables a considerar de momento. O la tercera, que el equipo esté malo. Simplemente. La antena. Claro, la antena, se quebró la antena y en fin, yo me acuerdo, no sé, Mauricio, si tú te acuerdas del avión que pasó bastantes días aquí en Manquehue, un Piper Navajo, que fue en invierno, lo cubrió la nieve y estábamos en pleno Santiago y sentíamos muy levemente el LT, pero no sabía dónde estaba porque estaba todo Manquehue nevado. Y casualmente al tercer día lo encontramos estando aquí en pleno Santiago. Claro. Entonces, el comportamiento de estos equipos va a depender a veces de que puede ser la antena, está operativo o simplemente tiene otro tipo de falla. Dada la profundidad que tenemos ahí, que ahora la acabamos de determinar, digamos, por la información de Cristian, se complica el tema porque el avión, a juicio mío, como no... al parecer no tuvo un impacto violento, porque si tuviese un impacto violento en el mar tendríamos restos del avión, restos de fuselaje, etcétera, o elementos que podrían flotar. Yo creo que el avión está prácticamente entero en las profundidades de ahí, creo, porque definitivamente no se desplazó a un punto terrestre que podría ser.
No solo, Alonso, por el tema de los restos, sino también por el hecho de que no se ha visto, no se ha logrado avistar una mancha de petróleo, de combustible. ¿Eso también además es tu teoría? Claro, estas aeronaves trabajan con un combustible que es una parafina refinada, pero están componentes como los líquidos hidráulicos u otros componentes, digamos, de combustible o de elementos, digamos, que podrían detectarse quizás con todas estas fotos satelitales, que tampoco lo tenemos. Entonces, ahí está, y mantengo la hipótesis de que el avión prácticamente estaría, yo creo, entero, dado que no aparece ninguna especie. Mauricio. Ahora, hay una cantidad de días que, bueno, este es un dicho campesino, dice, después de tantos días el mar tiende a botar elementos extraños. Y van a pasar varios días, y eso lo hemos visto. Los cuerpos, Los cuerpos, de hecho, porque el cuerpo empieza en una condición que se denomina esperemos, pero no podemos hablar de cuerpos, claro, porque yo también comparto en la información que vi ayer en televisión de por qué estamos ya generando una supuesta investigación la Fiscalía de cuasi delito de homicidio. O sea, no nos vamos, que no es momento para ello todavía. No nos vamos, digamos, a ese extremo. Mauricio, ¿coincides con Alonso respecto de el análisis sobre el ELT y también respecto de que la profundidad va a generar una cierta dificultad para encontrar este avión? Claro. Mira, respecto del LT, mi experiencia, como les conté, se me activó un LT, no requiere tanta G. Y con la posición, o sea, yo vuelo aviones anfibios también, y en esa condición de mar es muy difícil tener un aterrizaje suave. Y si fue suave, tan suave como para no activar el LT, fue suave suficiente para sacar las balsas, activarla y la gente subirse, y muchas de las balsas también tienen un EPIR, que es una especie de LT pero marítimo, ¿ya? Y por lo tanto habría alguna señal. No sé, me parece súper raro. Además que si fue suave, habrían tenido tiempo para mandar un Mayday, ¿ya? Y cosa que yo he tenido que mandar. O sea, en realidad uno, cuando se ve que la cosa está mal, tiene que apretar el micrófono y salir. ¿En qué circunstancias? Ahora hay que tener una consideración, que en esos lugares, así como el radar probablemente no tiene cobertura, las radios VHF, que son las típicas de los centros de control y las torres de control, tienen una señal que se transmite directo, línea de visión que se llama. O sea, entre más alto, más lejos puede hablar. ¿Ya? Entonces, pero que se transmite en HF. HF significa High Frequency. VHF significa Very High Frequency. Bueno, el HF, en vez de mandar una señal directa, manda una señal al espacio, que rebota. Entonces tú puedes estar estacionado. Yo lo probaba los equipos de los helicópteros y podía hablar con la isla de Pascua, ¿ya? O con la Antártica, estando estacionado. Pero esos equipos requieren un poquito más de fineza. Entonces, un Mayday en HF, cosa que me tocó hacerlo una vez en el desierto que tuve una falla, es mucho más complicado porque tenéis que sintonizar el equipo. Los VHF no se sintonizan, se coloca la frecuencia y chao. En cambio, en esto hay que buscar la máxima ganancia, entonces es un poquito más complicado. Quizá, y además de escuchar un Mayday en HF, hay que estar con ese ruido, no tiene squelch, o sea, no tiene silencio la radio, sino que viene con todo el ruido. Claro, entonces, el centro control con ese ruido permanente y escuchar a lo lejos, Mayday. Fíjate que es la única señal en que si tú hablas más fuerte, llegas más lejos. Súper raro, ¿ya? Entonces, te acerca el micrófono, Mayday, Mayday, tú vas a llegar más lejos y se va a escuchar bien. Entonces, claro, quizá intentaron hacerlo, ¿no es cierto?, por la radio, si tuvieron el tiempo, porque claro, hay contraposición. Si aterrizaste es suave, tan suave para que el LT no funcionara, bueno, ¿por qué no lo sacaste y te lo llevaste? Segundo, si no fue tan, ¿cuánto tiempo tuviste? Entonces, es distinto apretar el botón y llegar a hablar a tener que sintonizar la radio. ¿Cuánto tiempo? Yo estoy medio perdido respecto de los tiempos. Sí. Si volaba a 7.000 metros. 20.000 pies. A 20.000 pies. 23.000 pies creo que era el nivel de vuelo. 7.000 metros. Y el avión empieza a descender drásticamente. ¿Cuánto se demora en bajar? Mira, aclaremos una cosa primero que era. Tenemos el último punto de notificación, ¿no es cierto?, que se llama horno. O sea, en los vuelos por instrumentos, ya uno vuela en aerovías, que son caminos en el aire. ¿Okay? Y los caminos tienen distintos niveles de vuelo. Entonces él iba en esta aerovía, que es la Whisky no sé cuánto, a 23.000 pies. Ahí va. Cuando él pasa por hornos, que es una posición marcada por coordenada geográfica, el GPS le va a indicar, se ve ahí, horno. Pasa por arriba y uno notifica. Y dice, Fuerza Aérea 132, posición horno, 23.000 pies, próximo punto, tal. Y estimo a tal hora.
Bueno, entre ese punto y el siguiente puede haber pasado. No es que tengamos un punto que dijeron, aquí se acabaron las comunicaciones. ¿Cómo lo sabemos? Si no había que hacer comunicaciones. Claro. No hay que comunicar entre un punto y otro. A no ser que tú tengas una emergencia en que tú sabes que estás en problema y llamas al centro de control y le informas, vengo con un falla un motor, dos. ¿Por qué? Aquí mismo tenemos, con distintos motores, claro, el tiempo se multiplica. Exacto. Entonces tu ETA, que es Estimated Time Arrival, que significa a qué horas vas a llegar tú, va a cambiar. Y si tú tenés una hora, por digamos a las 4 de la tarde, y a las 4:30 no llegaste, ya se alerta el sistema de alerta. ¿Ya? Entonces viene la incertidumbre, la detrefa, qué sé yo, cuando te falla, te saca el combustible, como decía el general ayer. Todavía lo estamos buscando, no llegó a la hora, pero aún no se le acaba el combustible. ¿Ya? Y la última parte de la emergencia es de TRESFA, es cuando no tiene combustible. Entonces dice, bueno, no llegó, no tiene combustible a bordo, por lo tanto, probablemente hay un accidente. Ya. Pero si tú te demoras, puede ser que ahí tenga una falla un motor, puede que has tenido mucho viento, pueden haber otras razones. Claro. Entonces no se alerta. Cristian, por eso que el punto no es que digamos aquí falló, sino que entre este punto y este otro puede haber ocurrido. Exacto. ¿Cristian? Sí, ahí me hace bastante sentido analizando que claro, fue el último punto de control y después el siguiente. Y entre medio es donde pasa algo, claro, y ahí hace mucha respuesta tal vez de por qué al momento no han encontrado alguna evidencia, algún perno o algo por el estilo que esté indicando por aquí está. O sea, hace bastante sentido en el punto de dónde estuvieron los controles, tal vez pasó el control. Yo creo que una de las grandes preguntas es por qué no pudieron salir, o sea, comunicar si pasó algo o no pasó algo, por qué se pierde la comunicación. No sé si hay una zona ciega. Por eso, el HF te va a permitir en esa zona ciega tener transmisión. ¿Ya? Ahora, el SAR tiene unos panfletos, digamos, que salen cómo tú haces un reconocimiento. Y lo primero que tú haces es recorrer lo que debió haber recorrido el avión. Y después te devuelves lateralmente y después te vas por el otro lado y vas haciendo un círculo, o no círculo, pero alejándote. Para buscar dónde. Ahora, en tiempo antiguo, en alguna parte tú escuchabas y es el LT. Entonces tú lo escuchabas y a medida que tenía fuerza o se debilitaba, tú triangulabas. Decías, se me acabó acá, doblo para allá, doblo allá, y finalmente llegabas al centro. No era tan fácil porque, por lo menos, yo no encontré nunca un avión y tuve varios rescates de avión en que no lo encontramos con eso, pero se supone que así funcionaba. Pero ahora, hace ya varios años, como te digo, la señal se manda a un satélite, el satélite lo manda al control y el control al propietario le dice, oiga, su avión está accidentado en tales coordenadas. Y uno va, coloca en el GPS las coordenadas y va directo. Claro. O sea, no es como que, o sea, se descarta que haya funcionado y que esté sonando y que no lo hayan escuchado. Claro, o sea, ¿cuánto tiene? Si funcionó, ¿alcanzó a mandar esa señal? Y tengo entendido que el primer vuelo que sale fue en Twin Otter desde Teniente March, en la misma ruta es probable, que tenía el Hércules. Fue el primer vuelo de reconocimiento. De vuelta. De sur a norte. Claro, claro, que Teniente March es la base de la isla Rey Jorge. Sí, exactamente. Es lógico que él hiciera hasta el punto de notificación Hornos y de ahí girara a la derecha o a la izquierda, qué sé yo, y empezar a hacer vuelos laterales. Claro, que en el caso de fallo de instrumentación sigue el rumbo, aunque sea con la brújula convencional que se tiene, claro. Bueno, algún piloto que va a la Antártica y experto me va a decir, sí, pero tiene lo que se llama una falla de dip, porque en los polos, de la inclinación, claro, baja, ¿no es cierto?, el magnético, entonces los compases empiezan a fallar. Sí. Por eso que, claro, cuando tú vas con un GPS que anula eso y te da la dirección, va a ir sobrado cariño. Cero problema. Pero si se te fue todo, supongamos que se le fuera, que ahora tú agarras el teléfono y tienes GPS. Claro. Yo he ubicado gente por el teléfono. O sea, le he dado las coordenadas geográficas con el GPS del helicóptero y sencillamente lo he encontrado. Y le digo, ¿sabes qué más? Dame tu posición en el teléfono y le pongo ahí, vaya a. Compárteme tu ubicación. Claro, y lo he encontrado.